Quiero que cambie algunos datos aquí. Entonces dígale, entonces Dios le dijo y ahí pone su nombre, ¿no? Dios le dijo a Javier, purifícate, porque en el 2025 el Señor hará grandes maravillas entre nosotros. A ver, repita conmigo. Entonces Dios le dijo purifíquense, porque el 2025 el Señor hará grandes maravillas en ustedes. ¿Cuántos quieren ver las maravillas del Señor? Es maravilloso saber que Dios siempre ha estado haciendo maravillas en nosotros. Hay algunas cosas que Él ha hecho que a lo mejor ni usted se ha dado cuenta. Pero cuando el texto de Josué capítulo 3 es en el contexto de que Dios le dice a Josué que vaya y conquiste la tierra. Y estaban justo ya llegando al río Jordán, estaban en el borde del río Jordán y tenían que cruzar el río Jordán para introducirse a la tierra prometida. Y obviamente Dios le dice esta frase y le dice mañana, porque mañana Dios iba a dividir el río Jordán, y así fue. El pueblo lo hizo, obedeció, se purificó, y ese río Jordán se abrió y el pueblo de Dios pudo cruzar. Tal vez este año hay cosas que le han estado deteniendo, el 2024 le ha estado deteniendo, que le impiden cruzar y tomar lo que Dios le ha prometido. Y el Señor en este año quiere ayudarle a que se abra lo que se tiene que abrir, para que usted pueda cruzar lo que tenga que cruzar y llegar, obviamente, a esa tierra prometida, a esa promesa de Dios, a esa maravilla y el milagro que Dios quiere hacerlo. O tal vez otro milagro que Dios hizo en Josué y en el pueblo, recuerdan, cruza el río Jordán, llegan a Jericó y esas grandes murallas impenetrables, imposible para conquistarse. Pero Dios le dice, haz esto, da las vueltas durante estos 7 días y obviamente esas murallas cayeron. Tal vez este año que usted está empezando todavía y esas murallas del 2024, que no se cayeron, que usted intentó atravesar esas murallas, esos muros, esas oposiciones y que no se pudo superar. Pero el Señor quiere hacer ese milagro para que se destruyan toda muralla y usted pueda llegar a conquistar lo que el Señor quiere que usted conquiste. O lo que luego hace Dios con Josué en el capítulo 10. Josué, recuerde, Dios estaba ayudándole en la conquista y llega un punto en que está venciendo al enemigo. Y él dice, Josué capítulo 10, versículo 12, sol y luna detente en Gabaón y en este lugar. Y milagrosamente el sol y la luna se detuvieron. Para mí es uno de los más grandes milagros que Dios hizo, que hasta ahora la NASA sigue buscando el día perdido, que no encuentran, pero que está en la Biblia, y que Dios es poderoso para detener el sol y la luna, para abrir el río Jordán o el Mar Rojo, para destruir las murallas, porque el Señor quiere hacer algo milagroso en su vida en el 2025. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice el Salmo 45. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. ¿Cuántas maravillas el Señor ha hecho a su favor el 2024? Y mire lo que dice. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. El que hace planes para usted es Dios antes que usted, por si acaso. No hay nadie como tú, dice, si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, ¿qué dice el salmista? No terminará jamás. El Señor siempre ha estado haciendo maravillas, tal vez usted no se ha dado cuenta. Otras las está haciendo y otras dependen también de usted que ocurran esas maravillas. Pero yo quiero decirle que el Señor es un Dios maravilloso. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada. Dice Lucas 1:37, cuando estaba hablando con María, el ángel le dice, María, y le decía a María, tú vas a tener un hijo. Y dice, pero Señor, soy virgen. Pero Dios, en su milagro, el Espíritu Santo vino sobre ella y le permitió ser engendrada por el Espíritu Santo de Jesús. Y le dice, acuérdate de tu prima Elisa, la viejita, la que vive por ahí, ¿te acuerdas? La estéril, la que ya no puede tener hijos. Yo le he dado ya un hijo, es el Juan el Bautista, porque hay algo imposible para Dios. Dígale que está a su lado, no hay nada imposible para Dios. Dígale, no hay nada imposible para Dios. Pero ¿sabe por qué Dios quiere hacer maravillas en usted? Porque nosotros tenemos un Dios maravilloso.
y cuando le creó a usted y a mí, nos hizo maravillosamente. Tenemos un Dios maravilloso que hizo cosas maravillosas para darnos, hacer o tener también maravillas de parte de Dios. Mire el Salmo 139, versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. ¿Cuántos dicen amén a este versículo? ¿Alguien me puede ayudar trayéndome ese vaso, por favor? Necesito líquido, gracias. Me encanta este versículo porque eso es lo que Dios piensa de usted. Muchas gracias. Ay, no. ¿Qué piensa su cónyuge de usted? ¿Que es maravilloso? Unos amenes por fe, ahí anímense. ¿Qué piensan los hijos de los padres y los padres de los hijos? ¿Que son maravillosos? Eso, hay más amenes, ahí, eso es bueno. Saben, a veces la gente a nuestro alrededor nos dicen cosas que son dolorosas, porque a lo mejor no cumplimos sus expectativas, o a lo mejor no hemos hecho lo que ellos esperan, o simplemente nos equivocamos y fallamos como todos y se detienen a vernos los errores, ¿no? Es como la típica pregunta que ves en la hoja blanca y solo ven un punto negro, pero no ven todo lo blanco que hay alrededor, ¿no? Y la gente se fija en el punto blanco, pero no en el punto negro, perdón, y no en lo blanco que tiene la hoja. Y eso es doloroso, de saber que la gente, aunque nos dicen que nos aman, no piensan que somos tan maravillosos. Pero Dios en el Salmo 139 le está diciendo, tú eres una obra maravillosa. Aun cuando para la gente usted no es maravilloso, para Dios usted sigue siendo maravilloso. Y diga, yo soy maravilloso, diga. Porque ni siquiera nosotros mismos queremos decirnos. Si usted no está convencido, imagínense, de lo que Dios está convencido, peor la gente. Usted es una persona maravillosa. Dice el texto bíblico, el fino trabajo que Dios ha hecho en usted es maravilloso. Usted es un fino trabajo de Dios. Es una obra preciosa. Que todavía no se ha dado cuenta es otra cosa. Porque por eso el texto dice, tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. El problema de la gente, ¿por qué tiene problemas de autoestima, de sus complejos? Porque han estado escuchando las mentiras de personas a su alrededor, o del mismo diablo, o de usted mismo, y no le cree a la palabra poderosa de Dios que le dice, eres maravilloso, eres un fino trabajo, y lo sé muy bien. Si usted lo sabe muy bien, eso es maravilloso para usted. Eso le ayuda a vivir de una manera maravillosa, entendiendo quién es usted. No porque usted cree, sino porque la Biblia lo dice, porque Dios así lo dice. Y si por si acaso le falta algo más, mire Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, lo hizo maravillosamente, perfectos. Pero con libre albedrío, la decisión de escoger entre el bien y el mal. Decidieron lo malo, decidieron desobedecer, pecaron, comieron del fruto que no debían comer. Eso destruyó muchas cosas en su vida. De hecho, la paga del pecado es muerte y comenzaron a morir. Pero dice la palabra del Señor que la única manera de que alguien que ha pecado y tenga una vida eterna es a través de que alguien sin pecado muera y tome su lugar. Eso hizo Jesús en Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. El momento que Cristo Jesús entra a su vida, Él hace una nueva criatura, Él hace nuevo. Lo que usted o el mundo le ha dicho, no sirves para nada, eres un inútil, no eres importante, Dios le dice, tranquilo, eres mi obra maravillosa, yo te hago nuevo, doy un espíritu nuevo, eres una nueva creación, por lo tanto, eres mi obra maestra. ¿Cuántas obras maestras hay aquí? Si yo entiendo esas verdades, las maravillas que Dios hace y sigue haciendo en mi vida, en mi familia, en lo que Él quiere hacer, eso es importante. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para ver las maravillas de Dios en nosotros? ¿Qué cosas han estado estorbando en el 2024 que no las he hecho,
que me ha impedido ver la obra maravillosa de Dios en mi vida y en mi entorno. Volvamos a Josué capítulo 3, versículo 5, lo que dice. Mire el texto, por favor, un momento. Entonces Josué le dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. La primera cosa que yo veo aquí es que les pide obediencia. Es necesario que obedezcas purificándote. Lo primero que le dice es obediencia. Hay muchas cosas que Dios a usted le ha dicho en el 2024 y usted no las ha hecho y no ha visto los milagros. Yo quiero decirle a usted que Dios siempre le ha estado hablando, le ha estado mostrando, hay cosas que usted tiene que hacer en su cuerpo, ¿no es cierto?, físico, que tiene que hacer en su alma, en sus emociones, en sus pensamientos, pero también en su espíritu. Porque somos cuerpo, alma y espíritu, y el Señor quiere que trabajemos integralmente. Pero si el Señor nos ha dicho que hagamos algo y no lo hemos hecho, dice, no tengo tiempo, he estado ocupado, estoy cansado, es que ¿qué van a pensar? Es que bueno, no estoy tan convencido de eso. Si usted ha comenzado a justificarse por no hacerlo, por no obedecer, pues obviamente hay milagros que se han detenido porque usted no lo ha hecho. La desobediencia impide ver la obra poderosa de Dios en su vida. Pero si usted, imagínense cuando Dios le dijo a Josué, mira Josué, vas ahora a tomar Jericó, pero para tomar Jericó, porque humanamente es imposible, tu ejército no lo va a lograr, la forma es lo vas a hacer de la siguiente manera. Cada día vas a dar una vuelta, pero todo el ejército tiene que dar la vuelta en silencio, todos calladitos. Y para algunos que Dios le pide a veces estar calladitos ya es difícil, ¿no es cierto? Solamente los sacerdotes con el shofar o su bocina van a estar tocando el primer día y así cada día, los 6 días. Pero el 7º día vas a dar 7 vueltas. Y en la última vuelta tocan todo el shofar, las bocinas y todos van a gritar un grito de victoria y los muros se caen. Josué obedece a Dios, hace lo que dice el texto bíblico. Esos muros de cerca de 9 metros de todo Jericó se caen y el pueblo conquista lo que debe conquistar. Si Josué decía, pero Señor, pero seguro que se van a caer. Esto es ilógico lo que me estás pidiendo. Pero Señor, quedarme callado todo ese rato. Y a veces hay cosas que para usted le parece difícil hacerlo, pero hágalo. Si viene de parte de Dios, hágalo. Si le pide algo que de pronto le parece ilógico, si es Dios que le está pidiendo, hágalo. Si es difícil, hágalo. Pero si es Dios que le pide, obedézcalo. La obediencia abre puertas a los milagros que Dios quiere hacer en su vida. Amén. La segunda cosa es la santificación. En otras versiones de Josué 3:5 dice purifíquense, dice santifíquense. La santificación es simplemente el proceso de estar apartado para Dios. Ser santo es alguien apartado y consagrado para Dios. Santo no es alguien perfecto, no es alguien que nunca comete errores. No es el santo. Mira el que está a su lado. Dígale, tú eres santo. Dígale, tú eres santo. No santito, santo, ¿no? Porque el momento que el Espíritu Santo entró a su vida, Él le apartó, le sacó de una vida ordinaria a una vida extraordinaria con Dios. Para mí, santificación es salir de la vida ordinaria sin Dios a vivir una vida extraordinaria con Dios. A dejar lo que está mal para acercarme a lo que está bien. Santificación es que usted se consagre a Él, que sea apartado para Él. Si usted quiere ver milagros, el texto dice, le dijo a Josué y al pueblo, ¿ustedes quieren ver mañana maravillas, grandes maravillas? Dice, santifíquense, purifíquense. Si usted quiere ver los milagros del mañana, hoy es el día de santificarse. Hoy es el día de hacer lo que Dios a usted le pide que haga. Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 4:3, mire lo que dice el texto. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sexuales como viven los paganos,
que no conocen a Dios ni sus caminos. Para vivir en santidad y consagrados a Dios, Dios dice, aléjate. Tal vez algunos del adulterio, de la pornografía, de la inmundicia, de la lujuria, de la fornicación. Pero en el caso de otros también del orgullo, de la soberbia, del chisme, de las mentiras, de la avaricia. Yo no sé de qué pecado usted tiene que alejarse. Pero si el 2024 estaba luchando con un pecado y usted no quiso alejarse, hoy es el día de decir, Señor, perdóname por mi pecado, límpiame con la sangre de Cristo, me arrepiento, Señor, quiero dejar lo que sé que está mal para vivir esa santidad, en santidad y en comunión con Dios y ver los milagros que el Señor quiere hacer. Mire Romanos 6:19 lo que dice. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, antes de conocer a Dios, así ahora para santificación presentad. La palabra presentar es ofrecer, entregar vuestros miembros para servir a la justicia. Santificar es, me alejo de lo malo, pero ahora ofrezco cada área de mi vida a Dios cada día. Señor, en esta mañana te ofrezco y te entrego, Señor, mis ojos, mis manos, que mis ojos, Señor, sean consagrados para ti, que lo que escuche edifique mi vida. Señor, mis emociones, tú ves mis luchas emocionales, te las entrego a ti, Señor. Yo quiero hacer lo que es justo, Padre. Te entrego mi espíritu, Señor. Controla mi espíritu, que debe estar limpio y sano, Padre. Ayuda a mis formas de pensar. Señor, los presento delante de ti como una ofrenda viva, santa, agradable a ti, Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Si no lo presentamos cada día, si no lo ofrecemos cada día al Señor, es difícil entrar en ese proceso de santificación que, por cierto, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Iglesia amada, no haga mañana lo que tiene que hacer hoy. Hoy, dice el texto bíblico, para ver mañana los milagros, hoy tengo que hacer esto. Pero dos cosas más que debo hacer para ver los milagros de mi vida. Juan capítulo 14, mire el versículo 12 de Juan, Juan 14, 12. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Cuántos creen en este versículo? Para los que no creen, les voy a ayudar. Tenemos un Cristo de poder y de gracia. Un Cristo que sanó enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios. Un Cristo que hizo muchas cosas impresionantes. Y el texto me dice, a los que creen. ¿Por qué muchos milagros usted no ha visto en su vida? Es porque usted no ha creído que Dios lo puede hacer. Porque a lo mejor usted ha pensado que usted lo puede hacer y al final no se hace. O simplemente, aun cuando usted cree en Dios, sus temores le han creado lazo, sus dudas, su inseguridad. El no anclarse en Dios, en la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, usted no le cree lo que Dios puede hacer a través de usted. Recuerden, los apóstoles, dice la Biblia que aún siendo apóstoles, hombres que estuvieron con Jesús, aún en los últimos días, Jesús les dijo, duros de corazón, no pueden creer que yo voy a resucitar al tercer día. Ellos mismos decían en algún momento dado, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Hay momentos que Jesús, cuando dice que fue a Nazaret, Él le venía haciendo muchos milagros, pero dice que cuando llega a Nazaret, a su pueblo donde Él creció, donde le conocían, ahí está el Jesucito, el de la esquina, ¿te acuerdas que jugábamos en la escuela? Jesús, ¿no? Y cuando Jesús les dice, yo soy el Hijo de Dios, y les habla de Él, dice, no, pues contigo jugamos, peleamos, ¿no? Tú me vienes a mí a decir que tú me vas a sanar. Y dice el texto bíblico que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Hay milagros que no se hacen por la incredulidad suya. Y ahí es cuando debemos decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creerlo en ti, en tu palabra, en lo que tú dices. Recuerda en otro momento en la escena donde el centurión le dijo, es que yo no soy digno de que tú vengas a mi casa,
pero tenía un siervo sumamente enfermo. Dice, pero yo sé que así como cuando yo le digo a mis soldados, soldados, vayan, tráiganme esto, vayan aquello, ellos obedecen porque yo tengo autoridad para decirles a ellos lo que tienen que hacer y lo hacen. Yo sé que tú tienes la autoridad y solamente di la palabra para que mi siervo se sane y se va a curar. Y dice el texto bíblico que Jesús se maravilló de la fe de este hombre, de un hombre pagano pero que creía en un Dios real, un romano. Y es interesante porque cuando nosotros creemos y confiamos en Jesús, que Dios lo puede hacer, yo quiero decirle que para Dios nada es imposible. ¿Cuántos creen en eso? Y la cuarta cosa que tenemos que hacer para ver los milagros, mire el versículo 13 de Juan 14. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame en cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, dice el pasaje. Lo que nos está haciendo falta a nosotros es pedir con fe, orar con fe, pero pedir lo que vamos a pedir conectados con el Espíritu Santo para la gloria de Dios. ¿Por qué muchas veces no vemos milagros? Porque no hay oración. Porque de pronto nosotros pensamos que en las oraciones de 5 minutos de la comida es suficiente. Y yo quiero decirle que no es suficiente. Las oraciones de la comida no es suficiente. O las oraciones antes de dormir de 2 minutos no es suficiente. Usted tiene que orar, clamar, interceder, ayunar, buscar de Dios. Justamente estamos empezando nuestros 40 días de oración, que todos los años lo hemos hecho estos últimos años, que se llama Dibuja el Círculo. ¿Cuántos han hecho alguna vez Dibuja el Círculo? Para los que no lo han hecho, yo le animo que este martes ahí ya tienen un QR, usted puede ahí ponerlo e inscribirse en el link de los 40 días de oración de Dibuja el Círculo. Es un libro donde nos motiva a poner la petición y dibujar un círculo y comenzar a orar en función de cada capítulo que va leyendo todos los días, los 40 días. Y este martes arrancamos los 40 días en una reunión por Zoom a las 6 de la mañana, los que quieran conectarse, o venga en la noche, 7:30 de la noche, para que juntos vamos a ungirle, para que empiece 40 días constantes de oración para ver esos milagros que Dios quiere hacer en su vida. ¿Cuántos se animan a hacerlo? Iglesia amada, tenemos que disciplinarnos en la oración, en el ayuno, busquemos del Señor. No podemos ver cosas maravillosas si no hay oración y ayuno, no podemos. Usted sí dirá, pero pastor, es que yo le pido a mi hermano que ore. Está bien que le pida a otros que oren, pero usted debe también dedicar tiempo a buscar del Señor en ayuno y oración. Pídame y yo les daré, pero en el nombre del Señor. Amén. Ahora, Dios quiere hacer milagros, los va a hacer. Nosotros hacemos nuestra parte, lo que nos compete para ver los milagros. Pero la pregunta es, ¿para qué Dios quiere hacer milagros en usted? ¿Solo para que usted vea los milagros? Sí, una parte puede ser verdad, para que usted reciba los milagros de parte de Dios. Pero yo quiero mostrarles 5 cosas importantes en la Biblia para qué Dios quiere hacer milagros en su vida. La primera en Josué, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dijeron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos, síganlos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, y ellos los guiarán. Iglesia amada, la primera cosa, cuando Dios le dice esto a Josué, había un plan que era llegar a la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida había que ver el milagro de que se abra el río Jordán para poder cruzar y conquistar. Los milagros que Dios va a hacer en usted o que ya ha hecho es para que usted pueda llegar a la meta de Dios que tiene para usted. Amén. Cuando usted ve un milagro, no solo disfrute de la bendición del milagro, sino dígale: Señor, ¿qué quieres llevarme con esto?
¿Cómo quieres hacer esto? ¿Qué bendición quieres traer? ¿Hacia dónde quieres llevarme a mí y a la familia con este milagro? Porque hay un propósito más grande que solo el milagro. Hay un plan del Señor que Él ha trazado y que tiene algo más grande que la circunstancia adversa o difícil que vivió y que Dios la resolvió poderosamente. Pero la segunda cosa, aquí en el pasaje, en el versículo 3 de este capítulo dice, recuerden, vayan cerca del arca del pacto. Y deben entender, porque como ustedes no conocen el camino, es necesario que ustedes vayan y sigan. ¿Por qué era necesario? Porque cuando dividieron el río Jordán, los sacerdotes sostenían el arca del pacto y fueron los primeros que entraron al río Jordán. El momento que ellos entran, y el río Jordán todavía estaba corriendo, dice que las aguas se detuvieron y comenzaron a pararse. Cuando ellos avanzaron, ahora sí, el pueblo de Dios iba avanzando y cruzando en seco. Iglesia amada, cuando nosotros sabemos que hay un lugar donde llegar, pero el Señor quiere que siempre nos acerquemos, el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Y Él quería que sigamos de cerca del pacto, que sigamos al Señor y demos el camino, demos esos pasos importantes, porque cuando estamos con Dios y le seguimos a Dios, siempre habrá milagros que van a ocurrir, pero Él quiere que dependamos de Él, que le sigamos a Él. ¿Sabe por qué se detienen los milagros de muchos cristianos? Porque cuando reciben un milagro, dice, bueno, Señor, gracias, ya me diste del trabajo, ya mi hijo se convirtió, las cosas van mejor, y ya dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, dejan de buscar de Dios, dejan de hacer lo que Dios les pide, se acomodan nuevamente en su fe. Entonces pasa otra circunstancia para que otra vez busquen de Dios y avancen. Pero no necesitamos pasar de problema en problema. Cuando el Señor dice, mira, te hago el milagro, sigue buscando de mí y te seguiré mostrando cosas maravillosas. Quiero darte más cosas para que dependas de mí y sigas mi camino. Iglesia, los milagros son para que nunca nos desconectemos del Señor. Cada milagro que usted vea, pequeño o grande en su vida, en su matrimonio, en su familia, usted va a dar cuenta, darle la gloria al Señor y decir, Señor, gracias porque yo puedo ver que esto me permite estar conectado contigo, buscándote más, y sé que tú vas a seguir haciendo cosas hermosas, pero sigamos el camino al Señor. Amén. Pero algo más, la siguiente cita, Josué, mire, capítulo 4, versos 21 y 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significa estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos. ¿Saben por qué es necesario los milagros? Para que sus hijos crean que hay un Dios maravilloso y poderoso. Si nuestros hijos no creen en Dios, no conocen a Dios, no saben de Dios y no hablan de Dios, una de las razones principales es porque el padre o la madre no le ha hablado del Dios de los milagros. ¿Usted le ha contado a su hijo cómo se convirtió? ¿Cómo era antes de conocer a Dios? Usted le ha dicho, hijo, quiero contarte cómo era antes. Mira, yo vivía así, era así, pero llegó un día que Dios en su misericordia tocó mi corazón y me ayudó a salir de eso, cambió mi vida, el matrimonio fue restaurado. Tu mamá y yo no estábamos bien antes. Me dicen, pero ¿cómo le voy a contar eso a mis hijos? Cuéntele para que vean los milagros de Dios. Dicen, no, es que es chiquito, es que es jovencito, es que no va a entender. Cuando los padres pierden trabajo y la economía no está bien, es necesario decirle a los hijos, hijos, la economía no está bien, papá o mamá perdió el trabajo, pero vamos a orar para que Dios nos provee el trabajo, vamos a orar para que Dios haga obras. Y cuando Dios provee, el hijo dice, se ha sido verdad lo de esto de Dios, ¿no? Porque hay padres que le cuentan a los hijos las maravillas que Dios ha hecho antes, ahora y lo que Él va a hacer. Pero si usted, papá y mamá, no le cuenta a sus hijos aquellas cosas que son importantes, los milagros que Dios está haciendo en usted, en su familia, en su entorno, no está hablando del Cristo a esos hijos, obviamente esos hijos tampoco van a reconocer que tenemos un Dios de poder y de gracia.
Padres, nuestra tarea es hablar a nuestros hijos de las obras poderosas que Él ha hecho. Cuenten las historias de milagros, de sanidad, de provisión que Él ha hecho, para que conozcan al Dios de los milagros. Amén. La cuarta cosa que es importante, los milagros. Mira el verso 24 de Jueces 4. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Los milagros son necesarios para poderle contar al pueblo de un Dios que tiene una mano poderosa. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios poderoso? ¿Estamos dispuestos a contarles a todos los pueblos de la tierra? Yo pensaba un poquito en esto. ¿Cómo haríamos esto? Sí, la iglesia enviamos misioneros a que cuenten la historia, pero sabe que usted puede ser también un misionero. ¿Cuántos tienen alguna red social? Facebook, Twitter, Instagram, lo que tenga, X o lo que usted tenga. Yo decía que si en esta iglesia 1000 personas de la iglesia una vez a la semana postean o ponen o suben algo a su red social, a 100 personas que les llegue, ¿a cuántas personas podemos llegar en la semana? 1000 por 100 es 100,000. 100,000 personas que están escuchando. Mira, quiero contarte a quien quiera que seas que Dios en esta semana, el Señor me sanó de esto, yo oré, yo busqué esto, este otro, Dios me dio el trabajo. ¿Por qué no posteamos las maravillas del Señor? Usted se pasa horas a veces revisando videos chistosos, todo chévere, todo lindo. ¿Y por qué no pone usted algo para que usted cuente a todos los pueblos de la tierra las maravillas de Dios que Dios ha hecho en usted? Porque Dios va a hacer milagros en usted. Amén. Pero si usted no ocupa ni su red social, solamente usted consume, pero no produce para que el nombre del Señor sea alabado, para que vean a un Dios de poder. Y habrá gente que le diga, yo no te creo. Mira, no le responda nada. Solo postee y bendígale en el nombre del Señor. Amén. Y por último, la quinta cosa que es importante para que Dios hace maravillas en nosotros. Mire el verso 24 al final dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Para qué Dios hace milagros? Para seguir viviendo una vida temerosa de Dios. Dios a usted y a mí nos está llamando a vivir una vida temerosa de Dios. Dios a usted y a mí nos está diciendo, vivamos vidas temerosas de Dios, esa vida que me alejo de lo malo para acercarme más al Señor. Ver un milagro es ver el poder de Dios y me debe dar temor de Dios para seguir buscándole, adorándole, dándole gracias, honrándole. Iglesia amada, los milagros que van a ocurrir es primeramente para que Dios le quiere llevar a una meta del Señor. Es para que usted siga en comunión y siga guiado por el Señor. Es para que sus generaciones conozcan al Dios de poder. Es para que todos los pueblos de la tierra amen y conozcan la mano de Dios que es poderosa, y es para vivir una vida poderosa. Usted y yo somos llamados, si queremos ver los milagros, a obedecer lo que le pide, santificarnos o purificarnos cada día, creer y confiar en Dios y orar en ayuno y oración para ver los milagros. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de milagros. Nos faltaría el tiempo de contar los milagros que tú has hecho en mi vida, en la iglesia. Y sé que en muchos de los que están aquí, Señor, gracias por todos esos milagros, Padre. Pero queremos ver en este 2025 esos nuevos milagros que tú quieres hacer, que a lo mejor no vi en el 2024. Tal vez por mi desobediencia, por mi falta de santificación, tal vez porque no te creí a ti, Señor. No te busqué, no oré como debía hacerlo. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? Perdóname. Porque yo también he sido un obstáculo para ver los milagros de mi vida y en mi familia. Señor, perdóname. Y ahí delante de Dios, dígale, Señor, ayúdame a cambiar esta área de mi vida, Señor. Amado Jesús, que tu sangre preciosa me limpie.
y ayúdame a cambiar. Señor, presento mi cuerpo, alma y espíritu a ti, Jesús. Haz tu obra en mi vida, Señor. Y mientras todos estamos orando, amigo, amiga, usted que está aquí, a usted, mi querido amigo, ahí donde usted se encuentra, yo quiero invitarle a decirle que el primer milagro que Dios quiere hacer en usted es salvar su vida. Es que usted sea una nueva criatura, un hijo de Dios. Y ahí con fe dígalo de todo corazón: Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Creo en ti que has muerto y resucitado. Ven a mi vida ahora, Señor. Sí, perdóname por mis pecados, pero te necesito. Quiero empezar una nueva vida contigo ahora, Señor. Y si usted ha hecho esta oración invitando a Cristo a su corazón, ahí donde usted se encuentra, levante su mano, permítame orar por usted. Si usted hoy ha hecho esta oración invitando a Cristo a su corazón, levante su mano, déjeme orar por usted. Que Dios le bendiga allá arriba. Tenga levantada su mano un momentito nada más, por favor. Que Dios les bendiga allá arriba. Si usted hoy le está dejando a Cristo entrar en su corazón, tenga levantada su mano. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Padre, yo quiero bendecir a estas personas que están acá arriba y acá abajo, Señor. Gracias, porque estás haciendo el gran milagro de salvarles y serles unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque la obra maravillosa estás empezando ahora en ellos, Señor. Y esa buena obra que hoy está empezando, la vas a seguir perfeccionando hasta cuando tú vengas, Señor. Espíritu de Dios, llénales con tu amor, con tu gracia. Abrázalos en este momento. Espíritu Santo, sepáralos para ti. Ayúdales en este proceso de un cambio de vida, Señor. Gracias. Muéstrales cuánto tú les amas, Señor. Pueden bajar su mano. Padre, pero te ruego por la iglesia, por nosotros. Ayúdanos cada día a creer más en ti, a confiar en ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a buscarte. A cada día, Señor, seguir obedeciéndote en lo que nos pide. Espíritu Santo, muestra, recuerda lo que tienen que hacer, lo que yo tengo que hacer. Muéstranos, Señor. Y lo que Él te está mostrando, dile: Señor, ayúdame a hacerlo. Si hay alguna área que tienes que consagrarle a Él, consagre esa área de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, Jesús. Yo quiero, Señor, ver esos milagros para que tú seas glorificado, para que el mundo conozca, para que mis generaciones sepan, para poder cumplir la meta y el plan que tú tienes para mí, Señor. Padre, gracias te quiero dar. Bendigo a tu iglesia, Señor, y que todo lo que hagamos sea siempre digno delante de ti, amado Dios. Gracias te doy. En Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por el mensaje de esta mañana? Bueno, gloria a Dios, ¿no?